Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, perfecto. Súper, buenos días. Buenos Eh, días. bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Hoy día tenemos 2 horas de clase. Tenemos nuestra clase también en la tarde. Primero que todo, antes de comenzar la clase en el fondo, quería preguntarles porque me quedé pensando después. Me parece que no sé si fue la Aymara o alguien, o alguna otra persona, o fue la Pía, no recuerdo bien, el día viernes después se conectaron ahí a Zoom, después de la prueba, y me hicieron una consulta respecto a una de las preguntas de desarrollo breve, que era la pregunta relacionada con la copropiedad inmobiliaria. Sí, No fui sé yo. si alguien más quedó con alguna, la Aymara fue, ¿no es cierto? Fuiste tú, sí. Es que me acordaba que ustedes dos me habían hecho preguntas, pero no me acordaba exactamente quién había sido la que me había preguntado. La pregunta de la copropiedad inmobiliaria estaba incluida dentro de los apuntes, incluso estaba como una excepción a la forma como actuaba la comunidad. Entonces la pregunta era súper respecto a cómo se tomaban las decisiones. Era bien sencilla, la verdad, y era una respuesta súper corta, de no más de 3 líneas, porque a diferencia de la comunidad del Código Civil, en que las decisiones se toman por unanimidad, si se acuerdan, las decisiones de administración, ¿ya? Estoy de acuerdo con el artículo 2058, que es el de la sociedad. En el caso de la copropiedad inmobiliaria, se los dije yo, que las decisiones se toman por acuerdos de la mayoría, ¿ya? Por acuerdos de la mayoría. Y si no me equivoco, les hice un recuerdo a los actos colectivos que ustedes estudiaron cuando estudiaron Civil 1, porque este es un ejemplo de aquellos actos colectivos en que, en definitiva, es la mayoría la que arrastra a los demás a los demás copropietarios en el fondo en la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? En la ley de copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Así que la pregunta estaba destinada a eso. Y era bastante sencilla, como les digo, porque la idea era que ustedes pudieran reconocer que había algunas comunidades que son la del Código Civil, que es la que nosotros estudiamos, con mayor detención, por supuesto, actúa por unanimidad, y en cambio en la comunidad de la copropiedad inmobiliaria, que es tal vez la más utilizada en términos prácticos, ¿no es cierto? Y que por razones de tiempo nosotros no la vamos a alcanzar a ver, eh, porque ustedes saben, nos acortaron las horas, hemos tenido un poco menos de horas de clase, entonces eso hace que tengamos un poco menos de tiempo, ¿ya? Pero eso era, no era más que eso. Y en todo caso era una pregunta que incidía creo que la prueba tenía 30 puntos y esta pregunta valía 3 puntos, o sea, era bastante menor, baja la incidencia, ¿ya? Eh, eso, ¿ya? Yo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que me quiera hacer respecto de la prueba. Profesora, Vicky, dime. ese mismo caso, el de la copropiedad, después aparecía otra pregunta, era que ¿por qué estaba la obligación de pagar los gastos comunes? ¿Y Eh, quién? o sea, esa era la segunda pregunta del Sí, mismo, y exactamente, quería, que por qué tenían la obligación y quién tenía la obligación de pagar los gastos comunes, ¿no es cierto? sí, sí, lo que yo quería Ya. saber si era por el tema de que, bueno, además de que está como en el contrato, es como de que si no me pueden, me suben me cobran intereses y me cortan los suministros. ¿Iba a eso? Sí, pero Eso no esa entendí muy bien. no, pero esa es una solución que nosotros no vimos. A ver, ahí era un poco una mezcla con otra materia que vimos, porque la obligación de pagar gastos comunes nosotros la vimos como un ejemplo de las obligaciones reales. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las restricciones específicas del dominio por razones de interés privado, ¿ya?
Ahí estaban uno de los casos, digamos, después de las relaciones de buena vecindad, y antes de hablar de las contribuciones, porque hablamos de las cargas, de las cargas que tienen las personas, ¿no es cierto?, y de la responsabilidad por la propiedad, por ejemplo, cuando caen cosas de arriba de un edificio, ¿ya? Nosotros vimos 4 casos de restricciones específicas del dominio de interés privado. Lo primero era relacionado con las relaciones de buena vecindad. Vimos el tema de las contribuciones, por ejemplo, que son cargas que impone el Estado, ¿no es cierto?, y que las tiene que pagar el dueño por el hecho de ser dueño. Y vimos la responsabilidad por el hecho de las cosas que se puede producir respecto de una cosa que es de mi propiedad, ¿ya? Particularmente vimos ahí unas normas en responsabilidad civil extracontractual, 23-24. Y el cuarto caso, que no lo menciono, que me lo salté a propósito ahora, es el de las obligaciones reales, ¿ya? Las obligaciones reales son ciertas obligaciones que tiene una persona por el hecho de ser dueño de la cosa, ¿ya? Y el ejemplo que les di, y que me basé en eso para explicarles las obligaciones reales, fue el de los gastos comunes, ¿ya? El de los gastos comunes. Porque los gastos comunes los tiene que pagar el dueño de la cosa. De hecho, yo les dije, me acuerdo en esa oportunidad, que siempre se los digo a mis alumnos porque es sumamente importante, y cuando he hecho taller de Civil 2, también se los digo cuando trabajamos los estudios de título, porque cuando uno va a comprar, o para ser más preciso, va a adquirir una propiedad que está en un condominio, léase departamento, ¿no es cierto?, casa que está en un condominio, si uno va a comprar un local comercial, ¿no es cierto?, que está en un condominio o que está regido por la ley de copropiedad inmobiliaria, o incluso un estacionamiento, ¿ya?, uno tiene que pedir un certificado que acredite que están al día los gastos comunes, porque de lo contrario los gastos comunes son siempre obligación del dueño, ¿ya? Siempre obligación del dueño. Otra cosa es que la práctica, en el fondo contractual, habitual, haga que normalmente uno hace, cuando uno tiene una propiedad que la arrienda, ¿ya?, o cuando uno asesora a alguien para que arriende, lo más probable es que los gastos comunes los va a pagar el arrendatario. Pero la verdad es que son una obligación del dueño. Y si el arrendatario no paga esos gastos comunes, quien va a tener que pagarlos es el dueño, ¿ya? Es el dueño. Entonces, a eso iba, ¿ah? A esa restricción específica del derecho de propiedad, y que es una restricción de interés privado, ¿ya? Restricción de interés privado. No sé si con eso contesto a tu pregunta y te queda claro, Vicky. Sí, me quedó claro. Gracias, profe. Ya. Eso, ¿ah? Yo sé que esa pregunta les causó algo de problemas, pero estaba fundada en casos que habíamos visto en clase. Y precisamente ese tipo de preguntas están orientadas a que ustedes como que relacionen un poquito más la materia. La idea es que uno no se aprenda las cosas de memoria, sino que sepa aplicarlas. Y esa y la otra pregunta, que era la pregunta del máximo de interés que se podía cobrar, que parece que esa les causó un poquito menos de problemas porque era similar a algo que nosotros habíamos trabajado en clase, ¿ya? En el fondo están orientadas a eso, ¿ah? A que ustedes también estén en condiciones de resolver desde Civil 1 incluso, casos o algunos planteamientos de soluciones prácticas que se les van a producir en la vida diaria, en el ejercicio de la profesión, ¿ya? Y por eso que yo trato de darles algunos casos en clase para que los vayamos viendo, fuera de los ejemplos que estamos viendo. Bueno, cualquier otra duda, en todo caso, después de que haya corrección, igual van a tener la oportunidad de hacerme las consultas correspondientes, cuando yo les entregue, digamos, la prueba corregida, ¿ya? Aunque sea virtualmente, pero se las voy a entregar, ¿ya? Ya. ¿Profe, le puedo preguntar algo? Sí, Trinidad, iba a contestar una pregunta a Robert, que me mandó ahí una pregunta por el chat, me pone alguna recomendación para la prueba 2,
que dice que a él le costó un poco seguir el hilo de la prueba. Bueno, lo que ocurre, a ver, tal vez puede ser que cuesta seguir el hilo de la prueba porque las preguntas se formulan, se ingresan al sistema y van apareciendo después un poco en forma aleatoria. Tal vez eso causa algún problema. Lo otro es que efectivamente yo creo que para todos, y por eso traté de darles un tiempo que yo estimé que fue razonable, y yo me imagino que alcanzaron a terminar. Por lo que estuve mirando, me parece que casi todos alcanzaron a terminar. No es fácil acostumbrarse al tipo de pruebas online. Tiene algunas particularidades, las preguntas van saliendo de a una, van formuladas en forma aleatoria, por lo tanto no es necesariamente el orden que uno les hubiera puesto a lo mejor en una prueba escrita, ¿ah? Yo entiendo que eso sucede, ¿ya? Y que no es sencillo. A ver, yo lo que siempre les recomiendo para estudiar para las pruebas es que, primero, en una primera lectura de la materia siempre tengan textos de apoyo, ¿ya? O traten de tener textos de apoyo. Y por eso que yo les traté de subir todos los apuntes, cosa de que si alguien tiene dificultades para tomar apuntes, si yo hablo muy rápido, si, qué sé yo, si les costó ver los videos, en este caso, ¿no es cierto?, que estén en condiciones de acceder a apuntes. Les subí apuntes de toda la materia, ¿ya? Eso por un lado. Siempre apoyarse en la primera lectura por algún tipo de texto. Ahora, si ustedes pueden acceder a algún libro, mejor todavía, porque muchas veces, que es lo que yo siempre les digo a mis alumnos, en el texto está la explicación que yo no alcanzo a verla en clase, lamentablemente, que es la explicación de la historia de la institución, y que a veces eso a uno le permite entender mucho mejor cómo funciona, ¿ya? Eso, yo creo que eso es innegable e indudable. Entonces, siempre yo les recomiendo una primera lectura con algún material de apoyo, ¿ya? No solo con sus apuntes, porque me parece que los apuntes muchas veces son insuficientes, y hablo por los apuntes de ustedes, por los míos, por cualquiera, ¿ya? Y aquí lo único que estoy haciendo es darles una recomendación considerando que yo también he sido estudiante, ¿ya? Eso por un lado. Lo segundo, tienen que buscar algún sistema que a ustedes les acomode. Hay gente que tiene más memoria visual, por lo tanto eso tiene que explotarlo. Hay gente que tiene más memoria auditiva, y eso también tiene que explotarlo. Por ejemplo, a mí me pasaba que había muchas cosas que me acordaba, y de hecho hasta el día de hoy me pasa, que me acuerdo en qué momento ocurrieron y quién las dijo y cómo las dijo, ¿ya? Por eso se ríen mis alumnos cuando he tenido alumnos en Civil 3, ¿no es cierto? Siempre les defino al codeudor solidario, porque me acuerdo de mi profesor de Civil, que en paz descanse, don Rafael Valenzuela, que lo definía como un tonto con un lápiz en la mano, ¿ya? Y esa definición se la saben aquí hasta mi marido en la casa, ¿ya? Sabe que un codeudor solidario es un tonto con un lápiz en la mano. Y eso es nada más que memoria auditiva, ¿ya? Que uno tiene, que uno agudiza ciertos sentidos en ciertas circunstancias. Por lo tanto, eso es importante que lo tengan en consideración. ¿Cuál es su principal fortaleza, ¿ya?, para el estudio? ¿Ya? Segunda recomendación. Tercera recomendación, a veces es bueno juntarse con otros. Yo sé que ahora las cosas están súper complicadas y no se pueden juntar físicamente, pero también tienen a la mano cosas que nosotros no teníamos, como, qué sé yo, el WhatsApp, la videollamada del WhatsApp, este mismo Zoom, ¿no es cierto? O sea, podrían perfectamente hacer grupos de trabajo y trabajar así, ¿ya? Ya, después, la Trinidad me había puesto algo, al tiro le voy a contestar a la Pía y a David que me escribieron aquí, ¿ya? Trinidad, ¿qué me ibas a preguntar? Dime. Ah, sí, es que me quedó la duda, como con un trabajo que tenemos que hacer en taller.
¿Ya? Y bueno, se relaciona con la materia de la prueba, y es que ¿Ya? los gravámenes que una persona tiene en su casa, por ejemplo, y la vende a otra persona, Ujú. se la transfiere al final, esos gravámenes, como la hipoteca, Derechos por ejemplo, reales. ¿no? Sí, a ver, ahí una cosa importante, ¿ves? Y esas cosas es las que tienen que aprender a relacionar. Los derechos reales, cuando uno tiene un derecho real, ¿no es cierto? Uno tiene el derecho sobre la cosa, ¿ya? Sin respecto de determinada persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene el derecho real? Ese derecho, en general, no se pierde por el hecho de que la cosa sea transferida. Y de hecho el titular del derecho real tiene derecho el llamado derecho de persecución, que tiene el titular de un derecho real que no lo tiene el titular de un derecho personal, y que le permite ejercer esta facultad o este poder que le da el derecho real sobre la cosa sin importar en manos de quién se encuentre. Por lo tanto, si una propiedad, mi casa, está grabada con una servidumbre de vista, ¿no es cierto?, que tiene mi vecino de atrás, ¿ya? La servidumbre de vista eh, se va a transferir a aquel que compre mi casa o aquel que adquiera mi casa. Lo mismo pasa con la hipoteca. Si yo transfiero una cosa hipotecada, se transfiere con la hipoteca. Lo que nos cuesta un poco entender y que lo que nos complica un poco en el caso de la hipoteca, ¿ya? Es que generalmente la hipoteca va asociada a un crédito, que es un derecho personal, ¿no es cierto? A un crédito que yo, deudor, le pedí al banco para poder comprar mi casa. Entonces, que como garantía de que le voy a pagar al banco, dejo mi casa hipotecada, ¿no es cierto? Eso es lo habitual. Ya. Entonces, lo que a uno le complica es, bueno, pero si yo le pedí el crédito al banco y vendo mi casa que está hipotecada, bueno, ¿qué es lo que habitualmente ocurre? Que cuando yo vendo, ¿no es cierto?, a otra persona la casa que está hipotecada dentro de el contrato mismo, se pacta que con el pago del precio yo le voy a pagar al banco para que se levante la hipoteca. Si yo no le pagara al banco, la hipoteca va a seguir y va a seguir al bien, ¿ya? Y va a seguir al bien raíz, porque la hipoteca es un derecho real que es de garantía, pero que tiene, en este caso, el banco, ¿no es cierto? Y que le permite, si yo no le pago el crédito, si yo no le pago la plata que le debo, le permite tomar mi casa, embargarla, rematarla y pagarse con el producto del remate. Pero mi casa, no otra cosa que yo tenga, ¿ya? Porque yo podría tener a lo mejor un auto, podría tener unas acciones, podría tener alguna otra cosa, pero no, como garanticé con hipoteca de mi casa, el banco tiene un derecho real que puede ejercer sobre mi casa, ¿ya? No sé si con eso te queda más claro, Trinidad. Sí, pero siento que la hipoteca es como un gran tema, ¿no? Que hay que igual estudiarlo, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, a ver, la hipoteca ustedes la van a estudiar cuando estudien contratos, ¿ya? Los contratos en particular, que eso es Civil 5, ¿ya? Eh, la hipoteca tiene una doble faz, porque la hipoteca, por un lado, está el contrato de hipoteca, y por otro lado tienes el derecho real de hipoteca, ¿ya? Hay muchas cosas de la hipoteca que también las van a estudiar cuando estudien teoría general de las obligaciones, y más de alguna cosa se va a decir cuando estudien responsabilidad civil. Pero efectivamente, como dices tú, Trinidad, la hipoteca es un gran tema y es muy importante que al menos estas cosas más básicas que están aprendiendo aquí en derechos reales no las olviden para cuando les toque estudiar hipoteca como contrato, porque la van a ver como contrato y como derecho real, ¿ya? Por eso que es importante que tengan una buena formación aquí en esta parte, porque lo van a tener que aplicar en su minuto, ¿ya? A ver, David Arancilla me pregunta, profe, ¿los precios de una cosa comprada cuentan como frutos o productos? Ninguno.
dudo porque tengo mis apuntes que son frutos civiles, pero no es de carácter periódico, entonces no lo sé. A ver, es que los precios no creo que te los haya dicho yo como frutos. No sé si te fuiste al... Lo que ocurre es que depende, porque el precio también se habla de precio del arrendamiento, ¿ya? David, por si acaso. Al arrendamiento, a la renta de arrendamiento, que uno normalmente lo conoce como renta de arrendamiento o como canon de arrendamiento, renta es como es lo más común, también es un tipo de precio, ¿ya? Y ese sí es un fruto civil, sin duda, ¿ya? Sin duda. En todo caso, 647, artículo relacionado con los frutos civiles, ¿ya? No sé si con eso te aclaro un poquito la duda. Pía, dice, en mi caso me cuesta responder de muchas preguntas de mucha aplicación. Ya. Sí, efectivamente, puede ser que pase algo como eso, pero la idea es que tratar de ir agilizando un poquito la mente, y por eso que las preguntas eran de respuesta muy cortita, ¿ya? Yo nunca les voy a, o no voy a decir nunca, pero yo no les voy a hacer en una prueba que tenga hartas preguntas para responder, no les voy a hacer una pregunta de aplicación en las que tengan que responder mucho, que tengan que responder muchas preguntas, o que sea muy complejo, sin darles el tiempo suficiente. Ahora, esto es más o menos lo mismo que en el taller, ¿ah? En la práctica tienen que ir respondiendo así. Ahora, igualmente en las pruebas presenciales, fíjate, que uno trata de hacerlos relacionar materias, ¿ah? Y la idea es que vayan relacionando materias y que vayan haciendo las conexiones. Y por eso que es importante que, por ejemplo, las concordancias de artículos, es importante que las hagan. Si no las hacen ahora en clase, háganlas cuando les toque estudiar, ¿ah? En una primera revisión de la materia, todo lo que es concordancia de artículos, porque eso también les va agilizando la mente un poco en el sentido de que les permite ir relacionando temas, ¿ya? Para mí eso es súper importante, porque nunca cuando se les presente la resolución de algún conflicto o de algún caso en la vida real, en el fondo, les va a aparecer, les van a aparecer las cosas así como un bloque, ¿ya? Siempre hay varias perspectivas desde las cuales van a poder analizar, probablemente varias normas que van a poder aplicar, y a veces hasta van a tener la duda respecto de cuál es la rama del derecho pertinente para aplicar ahí, ¿ya? En la resolución de ese caso. Van a tener muchas veces leyes especiales que van a tener que buscar, y uno tiene que buscarlas, ¿ah? Porque no se crean, oigan, tenemos 21.000 y tantas leyes. No digo que todas vigentes, pero hay algunas que incluso habiendo sido derogadas continúan con alguna vigencia. Por ejemplo, hay una ley en materia de adopción que es la 7613, que fue derogada, ¿no es cierto?, el año 99 por la actual ley de adopción que tenemos, que es la 19620, y sin embargo todavía hay adoptados conforme a la ley 7613, existen personas de carne y hueso, digamos, y a esas personas les tenemos que aplicar esa ley. No podemos llegar y de un paraguaso borrarle el estatus, sobre todo que estamos hablando de filiación, de adopción, ¿no es cierto? Borrarles ese estatus porque hay una nueva ley vigente. Se fijan, hay cosas que se mantienen vigentes. Entonces, lo que les quiero decir es que en el fondo se van a encontrar que, en definitiva, van a tener que resolver, y a veces van a tener que, por su trabajo, a lo mejor van a ser asesores de alguien que tiene que tomar una decisión apresurada, ¿no es cierto?, y que necesita contar con la mayor cantidad de antecedentes, y ustedes igual van a tener que correr contra el tiempo, ¿ya? Contra el tiempo. Entiendo y créanme, comprendo, porque incluso para nosotros los profesores tuvimos que subirnos al carro de lo que es la educación virtual, aprender a manejar, no sé si a ustedes se los comenté, pero yo aprendí a manejar 4 sistemas distintos de clases virtuales, ¿ya?
estoy trabajando con un sistema de Outlook, que se llama, de Office, que se llama Teams, estoy con el Zoom, aprendí a usar el Google Meet, que finalmente la verdad es que no me gustó tanto, y por eso que ocupo sigo ocupando el Zoom, y además tengo otro distinto en otra universidad con el que trabajo, que ese es integrado, digamos, al aula virtual que tiene la universidad. Entonces, la verdad es que para nosotros también ha sido un desafío, ha implicado estudiar y ha implicado meternos en este tema. Por eso que es bueno, Pía, y termino respondiendo tu pregunta, es bueno de repente interrogarse con los compañeros y tomar nota de los ejemplos, porque los ejemplos no son simplemente que la profesora se puso latera y empezó a explicar algo, o el profesor se puso latero y empezó a explicar algo. Los ejemplos siempre tienen por finalidad ilustrar la materia que están estudiando. Y a veces uno ocupa esos ejemplos para ver si ustedes entendieron, en el fondo, cómo opera la institución, ¿ya? Bueno, dicho eso, tengo un par de mensajes más. Sí, es verdad, Emilio, pero yo no te puedo decir algo distinto. Estoy de acuerdo contigo, es harto tiempo. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo encuentro que, bueno, a ver, no quiero que suene, digamos, feo, pero yo en mi caso, siempre he pensado que el estudiante de Derecho, más que una mente brillante o un genio tipo Einstein, ¿no es cierto?, tiene que ser una persona que esté dispuesta a sacrificar muchas horas de su tiempo leyendo, ¿ya? Y, y créanme que eso lo mejora con el tiempo, eso es para toda la vida, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que estar dispuesto, porque el día de mañana, el día que trabajen, claro, no van a tener que estudiar a lo mejor materia, o uno no sabe, la verdad, se los digo por experiencia, a lo mejor no van a tener que estudiar tantas materias que no les gustan. A mí en lo personal habían hartas materias que no me gustaban, ¿ah? Pero, pero uno tiene que seguir estudiando toda la vida, ¿ah? Mi profesor de procesal decía, don Arturo Zavala, que fue ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un hombre de una calidad humana y profesional excepcional, ¿ah? Un caballero de tomo y lomo. Lo recuerdo siempre con mucho cariño a don Arturo, igual que a mi profesor de civil, que yo lo quería entrañablemente. Él siempre decía que cuando uno deja de estudiar, el abogado que deja de estudiar, se come el capital. Se come el capital, ¿ya? Y por lo tanto, y eso también es de esas cosas que a mí me quedó grabada a fuego, que quieren que les diga. Él tenía una frase siempre muy divertida, pero una de las cosas que me quedó grabado fue que el que deja de estudiar, el alumno que deja de estudiar o el abogado que deja de estudiar se come el capital, ¿ya? Entonces, te cuento, o si no te habías dado cuenta, Emilio, te lo digo cariñosamente, que esto no va a parar. En el fondo vas a estar toda la vida estudiando. A mí de repente me miran medio feo en mi casa, porque yo a veces estoy los sábados sentada aquí trabajando, a veces domingos en la tarde, domingos en la noche, trabajando, estudiando, leyendo algo, porque hay que hacerlo, ¿ah? Es parte del trabajo nuestro. Por eso que a uno le tiene que gustar mucho leer, mucho leer. Y es así, hay que invertir harto tiempo y hay que invertir hartas horas de tiempo, ¿ah? Yo me acuerdo cuando estudié mi examen de grado, estudiaba 9 horas diarias, de lunes a viernes, eso sí, no estudié ni un sábado ni un domingo, pero estudié 7 meses, 9 horas diarias. Tenía la posibilidad y me pude dar ese lujo, ¿ya? Que no todo el mundo puede, y yo lo agradezco, pero estudiaba 9 horas diarias, era como un trabajo. Me levantaba a las 8 de la mañana, estudiaba hasta la 1 de la tarde, después me sentaba a las, qué sé yo, 2 y media diría yo más bien, porque descansaba un poco, y hasta un cuarto para las 7 de la tarde, porque ahí hacía algo de deporte un par de veces a la semana para no volverme loca, ¿ya? Pero así es, ¿ah? Y
no les puedo decir otra cosa porque sería engañarlos, y no los voy a engañar. Bueno, chiquillos, vamos a hacer algo de clase porque no puedo olvidarme de que nuestra materia es muy importante. Ya. Y vamos a continuar con nuestra materia. A ver si vemos. Ya. Aquí quedamos, ¿no es cierto? Iniciando, alcanzamos a ver la sanción por falta de consentimiento, si mal no recuerdo. Sí, profe. Sí, eso lo alcanzamos a ver. Gracias, Vicky. Eso lo alcanzamos a ver, la sanción por falta de consentimiento, que yo les decía que era bien, en el fondo, el 672 y 673 en el inciso segundo, el legislador no sanciona con nulidad la falta de consentimiento, sino que permite, en el fondo, la ratificación posterior del título, ¿ya? Y que, en definitiva, esto se fundaría en la validez de la tradición de la cosa ajena, que permitiría que mediante la ratificación se transfiriera el dominio. Y les decía yo además que parte de la doctrina explica esto porque dicen que la falta de consentimiento del verdadero dueño en la tradición lo que produce es la inoponibilidad respecto de él, ¿ya? Porque este dueño lo que puede hacer es ejercer la acción reivindicatoria. Entonces, a él le sería inoponible esta tradición y que, en definitiva, si la ratifica posteriormente, entonces la va a validar desde el momento en que se efectúa, ¿ya? Entonces, un poco hacer la relación en este 672, 673, inciso segundo, en que la falta de consentimiento no produce nulidad, tiene que ver con la validez de la venta o de la tradición de una cosa ajena, ¿no es cierto? Tiene que ver con que el verdadero dueño, si se efectúa la tradición de una cosa que le pertenece, no pierde sus derechos, sino que puede ejercer igualmente la acción reivindicatoria para recuperar la posesión perdida, y tiene que ver con la teoría de la posesión, que es la que vamos a ver a partir del viernes ya, espero yo. Bueno, vamos con el tercer requisito, que es la existencia de un título traslaticio de dominio válido, ¿ya? Este es un requisito, la existencia del título traslaticio de dominio, lo exige, ¿no es cierto?, el artículo 675. Nos dice, para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio como el de venta, permuta o donación, ¿ya? O sea, hay una exigencia de contar con un título traslaticio de dominio que sirve de antecedente a la tradición. Recordemos aquí que aquí sí que opera y se ve bien claramente la dualidad que exige nuestro ordenamiento jurídico para adquirir los derechos, que es el título y el modo. En el caso de la tradición es donde más evidentemente encontramos la existencia del título y el modo, ¿ya? Entonces, el título que tiene que operar es un título traslaticio de dominio, ¿ya? Este título traslaticio de dominio es muy importante porque contiene la voluntad, recordemos, de transferir, que tiene el tradente, y de adquirir, que tiene el adquirente. Y ahí estaría, entonces, en este título traslaticio de dominio contenido, y vamos a poder identificar el elemento intencional que se requiere por definición en la tradición, ¿ya? Recordemos que cuando vimos que tenían que haber dos partes, el tradente y el adquirente, que ambos tienen que tener, por un lado, el tradente intención de transferir y el adquirente intención de adquirir. ¿Y dónde encontramos esa intención? En el título queda manifestada, ¿ya? Y que además, este título traslaticio de dominio, la otra importancia que tiene es que permite diferenciar la simple entrega material
de la tradición, porque cuando hay un título traslaticio de dominio, lo que sigue al título traslaticio de dominio o el modo de adquirir que sigue al título traslaticio de dominio es la tradición, ¿no es cierto? Es la tradición. En cambio, si lo que hay como antecedente es un título de mera tenencia, evidentemente que esa entrega, ¿no es cierto?, no va a ser tradición, sino que va a ser una simple entrega. Por ejemplo, si hay un arrendamiento como antecedente, ¿ya? Si hay un arrendamiento como antecedente, si hay un comodato como antecedente, evidentemente que la entrega de la cosa no es tradición, no constituye tradición, ¿ya? El título también va a operar entonces como una causa de la tradición. Es la razón por la que opera la tradición, ¿no? Puede ser. Porque, en definitiva, tenemos un título traslaticio de dominio, por ende, sigue, ¿qué modo? Tradición, causa de la tradición, ¿ya? Vamos a definir el título para efectos de tradición, porque nosotros definimos lo que era un título para efectos de los modos de adquirir en términos generales, ¿no es cierto? Y para efectos de tradición podemos decir que el título es el acto jurídico que sirve de antecedente más o menos próximo a la adquisición del dominio, o es la causa inmediata de la adquisición del derecho. La causa inmediata del derecho, ¿ya? Sirve de antecedente más o menos próximo a la adquisición del dominio, perdón, o a la causa inmediata del derecho, ¿ya? Habitualmente nosotros asociamos título traslaticio con un documento. Generalmente cuando se trata de un título traslaticio de un inmueble, consta a través de un instrumento público, ¿no es cierto? El caso más común es la escritura pública de compraventa o la escritura pública de permuta, ¿se fijan? Entonces, que es como más fácil de entender con esos casos. Sin embargo, también en una compraventa de una cosa mueble hay un título que antecede, que es la compraventa, ¿ya? Que es la compraventa. Si ustedes van a un supermercado, ¿no es cierto?, y compran 1 kilo de azúcar, ¿ya? Hay un título que antecede a la tradición, a la entrega que les van a hacer, y que es la compraventa, ¿ya? Solo que ahí se suelen confundir un poco título y modo, ¿ah? Uno no sabe diferenciar porque no sabe dónde está el límite, ¿no es cierto? Porque todo es como, es tan mecánico en el caso de las cosas muebles que, sobre todo en ese tipo de cosas, en las compraventas de consumo, ¿ya? Que uno va al supermercado y uno lleva el azúcar a la caja, lo pone en la caja, la marcan con el código de barra, uno paga, ¿no es cierto? Paga, hoy día es mejor pagar con medios electrónicos para evitar contagio, y entonces uno paga y le entregan. Entonces, compraventa y tradición como que suelen ir involucrados como si fuera un mismo acto, pero en realidad uno que lo analiza desde el punto de vista jurídico tiene que hacer la diferenciación, ¿ya? Los títulos traslaticios de dominio constan o son actos, ¿ya? Actos jurídicos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Los títulos traslaticios son actos jurídicos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Y el 675 nos da ejemplos: la venta, la permuta, la donación, ¿ya? Si se fijan ahí, a título oneroso, en el caso de la venta y la permuta, y a título gratuito, la donación. Pero los tres son títulos traslaticios de dominio, ¿ya? Títulos traslaticios de dominio. Ese es un requisito fundamental, ¿ya? Que exista un título traslaticio de dominio. Pero además, el 675 establece un par de requisitos que deben cumplir los títulos traslaticios de dominio, o que debe cumplir el título traslaticio de dominio en una tradición, ¿ya? Este título dice
debe ser válido. Se requiere además que el título sea válido, o sea, se requiere validez del título, ¿ya? Y por último dice, y se requiere, se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere, ¿ya? Se requiere que sea válido y válido respecto de la persona a quien se confiere. Vamos a examinarlos uno por uno. ¿Qué significa que sea válido? Que no tiene que estar afectado por ningún vicio. No tiene que estar afectado por ningún vicio. Por ejemplo, si fuera una compraventa de un bien raíz, necesariamente la solemnidad es la escritura pública, ¿ya? Una compraventa de un bien raíz no se perfecciona si se realiza por escritura privada, ¿ya? Por escritura privada. Y el problema que tiene es que la nulidad del título hace que opere la nulidad de la tradición. Por eso es que es tan importante que el título sea válido, ¿ya? Y por validez del título, recordemos que el título es un acto jurídico. Y como acto jurídico deberá cumplir con todos los requisitos de validez del acto jurídico. Por ende, consentimiento exento de vicio, causa lícita, objeto lícito y solemnidades en su caso, ¿no es cierto? Entonces, debemos hacer la relación entre el título y el acto jurídico en que consiste el título traslaticio de dominio, ¿ya? Porque así vamos a saber cuándo es nulo o cuándo adolece de un vicio de nulidad. Para que no adolezca de un vicio de nulidad, entonces, tiene que cumplir con todos los requisitos de validez del título, ¿ya? Todos los requisitos de validez del título como acto jurídico. Porque, entre otras cosas, si el título no es válido, contamina o vicia la tradición, ¿ya? Contamina o vicia la tradición. Miren, les voy a leer el artículo 679, que se los puse ahí yo como ejemplo. Dice, si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas. O sea, si se debe cumplir con una solemnidad para el acto, no va a haber tradición válida si no se cumple con esa solemnidad, ¿ya? Y el ejemplo que les daba era el ejemplo del contrato de compraventa a través de escritura pública, ¿ya? Si se realiza por escritura privada, esa tradición no vale y el título tampoco, ¿ya? Ninguna de las dos vale. Lo mismo en el caso de la permuta de bienes inmuebles, ¿ah? En el caso de la permuta de bienes inmuebles también se requiere de escritura pública. Y ahí está entonces el ejemplo del artículo 679. Validez del título. Y en segundo lugar, debe ser válido respecto de la persona a quien se confiere. Debe ser válido respecto de la persona a quien se confiere. ¿Qué significa esto? Que la persona no debe estar impedida o no debe tratarse de un contrato prohibido en los términos del artículo 1447. No debe haber una prohibición. ¿Se acuerdan cuando ustedes estudiaron las incapacidades especiales o prohibiciones? A eso se refiere, ¿ah? Que no tiene que haber una incapacidad especial o prohibición entre las personas que celebran la tradición, ¿ya? Miren, dice, además de estas incapacidades, ese es se los voy a escribir aquí, en el chat. Que me cuesta que salga la barrita de arriba, 1447, inciso final, ¿ya? No se los voy a lograr escribir porque no logro que me salga la barrita. Dice, además de estas incapacidades, hay otras particulares
que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos, ¿ya? Prohibiciones a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. En esos casos puede que entonces el acto no sea válido respecto de la persona a quien se confiere, ¿ya? Yo les puse como ejemplo el caso de la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, que es el artículo 1796, que también es un ejemplo típico de una prohibición que establece la ley o incapacidad especial. Que dice, es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad, ¿ya? Ahí nos encontramos con una prohibición. Por lo tanto, si se otorga, o si se celebra más bien, una compraventa entre cónyuges, el título no va a ser válido respecto de la persona a quien se confiere, ¿ya? No es válido respecto de el otro cónyuge, no es válido respecto del otro cónyuge. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esa tradición? La tradición tampoco va a ser válida, porque son requisitos del título traslaticio de dominio que sea válido por un lado y válido respecto de la persona a quien se confiere. Lo mismo ocurre con el ejemplo que da aquí el legislador en la parte final del inciso segundo. Dice, así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. Claro, porque la donación tampoco está permitida, la donación irrevocable tampoco está permitida entre cónyuges. Tampoco está permitida entre cónyuges. Así como está permitida la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente, tampoco la donación está permitida. Entonces nos vamos a encontrar con que si hay una donación irrevocable o si hay una compraventa entre cónyuges, esos títulos no son válidos respecto de la persona a quien se confiere, ¿ya? Y por ende, ¿qué va a pasar con la tradición? Se nos cae, ¿ya? Se nos cae la tradición porque la tradición va a tener un vicio que está fundado en un problema que va a tener el título, de acuerdo con el 675, ¿ya? Bueno. Y llegamos, parece que salté 2 diapositivas exactamente, y llegamos a el cuarto requisito de la tradición, que es la entrega de la cosa. Entrega de la cosa. A ver, los modos de adquirir, en general, ¿ya? Nosotros no hemos estudiado los otros modos detalladamente, la ocupación o la accesión. En general, los modos de adquirir requieren siempre de la presencia de un hecho material, ¿ya? En el caso de la ocupación, el hecho material es la aprehensión de una cosa mueble, la aprehensión material de una cosa mueble. En el caso de la accesión, normalmente una cosa se junta a la otra, ¿ya? Una cosa se junta a la otra. Entonces, nos encontramos con la aprehensión material de una cosa mueble en el caso de la ocupación, en el caso de la accesión, una cosa se junta a la otra. Y en el caso de la tradición, y ya lo dice la definición del artículo 670, tiene que haber un hecho material que es la entrega, ¿ah? De hecho, dice el legislador, después de decir que es un modo de adquirir, dice que consiste en la entrega, dice, ¿ya? Entonces el hecho material y el elemento sustantivo de la tradición es la entrega de una cosa, ¿ya? Eso es lo que le da una fisonomía externa a la tradición, ¿ah? Y por eso que en la entrega tenemos que tener bien claro cuál es el título que antecede para poder distinguir la tradición de la simple entrega, ¿ya? Pero ese es el hecho material que le da su característica propia a la tradición, la entrega, ¿ya? Es la forma, además, la manera en que se efectúa la tradición, ¿ah? Es la manera en que nosotros sabemos que hay tradición a través de la entrega, ¿ya? Y lo que sí es que vamos a ver que los
la entrega adopta distintas formas de producirse, ¿ya? La entrega se produce de distintas maneras dependiendo del bien sobre el cual recaiga, ¿ya? La entrega va a adoptar distintas formas o se va a producir de distintas maneras dependiendo del bien sobre el cual recaiga. Entonces nosotros vamos a estudiar ahora distintas maneras de efectuarse la tradición. Y vamos a ver la tradición sobre bienes muebles, inmuebles, la tradición de derechos personales, del derecho real de herencia, y algo vamos a decir sobre los derechos litigiosos, ¿ya? Que son 5 formas de efectuar la entrega que nuestro legislador regula, ¿ya? Las 2 primeras están aquí en el título de la tradición. El artículo 684 y el 685 se refiere a la tradición de los muebles, el 686 y siguientes hasta el 699 respecto de los inmuebles. Luego están en los artículos 1901 y siguientes la de derechos personales, y seguida a ella la del derecho real de herencia y la de los derechos litigiosos, ¿ya? Y entonces vamos con la tradición sobre cosas corporales muebles. Bueno, ustedes hasta ahora saben bastante bien que hay distintos estatutos, ¿no es cierto?, para las cosas corporales muebles y para los inmuebles. Y una de las manifestaciones del distinto estatuto que tienen los bienes muebles de los bienes inmuebles es la forma como se efectúa la tradición, ¿ya? Hay una forma distinta de efectuar la tradición de cosas muebles que de cosas inmuebles, ¿ya? Vamos a ver ahí dónde está la principal diferencia, pero hay una distinta forma de efectuar la tradición. De partida están en distintos párrafos. El legislador le dedica un párrafo especial dentro del título de la tradición a las cosas corporales muebles, dice de la tradición de las cosas corporales muebles en el párrafo segundo, y en el párrafo tercero dice de las otras especies de tradición, que ahí están la de las cosas inmuebles, ¿ya? Vamos con el 684 que nos dice la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Significando una de las partes que le transfiere el dominio, ¿ya? Esto ya lo sabemos que por definición debe hacerse de esa manera, ¿no es cierto? Porque el tradente tiene que hacerlo con facultad e intención de transferir y el adquirente con capacidad e intención de adquirir, ¿ya? Y tiene que haber de alguna manera algo que simbolice que una de las partes le está efectuando la transferencia del dominio a la otra, ¿ya? Y luego entonces el legislador nos va a, en 5 números, en el 684, nos ilustra de cómo se produce esta tradición, ¿ya? Nosotros vamos a ver 2 tipos de tradición que están agrupadas aquí en estos 5 números. Vamos a ver la tradición real y luego la tradición ficta, ¿ya? Y dentro de esta tradición ficta vamos a hablar de una tradición simbólica y de otros tipos que se los voy a ir explicando uno por uno, ¿ya? La primera es la tradición real, que es la que está señalada en el número 1 del artículo 684, perdón. Nos dice el legislador, permitiéndola la aprehensión material de una cosa presente, ¿ya? Permitiendo la aprehensión material de una cosa presente. La verdad es que la forma más, la más común, no sé si es la más común, pero la forma más
típica en que nosotros imaginamos cómo debe hacerse la tradición de una cosa mueble es que el tradente se la entregue materialmente en sus manos al adquirente, ¿ya? Es decir, que la cosa pase de mano a mano, en la medida en que esto sea posible, por supuesto, ¿ya? Porque ustedes saben que por volumen de repente hay cosas que no pueden pasar de mano a mano. Pero ese es como el primer ejemplo en el que, la primera idea que nosotros tenemos respecto de cómo debiera hacerse una tradición de una cosa mueble, ¿ya? En que la cosa materialmente pasa de una mano a la otra, de mano a mano, ¿ya? Que es además como la graficaban los romanos, ¿ah? De mano, la tradición de mano a mano, ¿ah? Y aquí el legislador la graficó diciéndole que se puede permitir la aprehensión material de una cosa presente, ¿ya? O sea, no es necesario que la tome el tradente en sus manos y se la entregue en sus manos al adquirente. Podría a lo mejor estar dentro de una caja, o en un sobre, o en una bolsa, o en algún otro recipiente, ¿no es cierto?, y que el tradente permitiera que el adquirente la aprehendiera, ¿ya? Y por eso que el número 1 dice, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente, ¿ya? Este tipo de tradición evidentemente que se va a aplicar a aquellas cosas que por tamaño, por su peso, por su volumen, permitan que se haga este tipo de tradición. Con un auto es medio difícil que lo hagamos, ¿no es cierto? Pese a que es una cosa mueble, es medio difícil hacer esta tradición mano a mano. Normalmente la tradición mano a mano de un vehículo motorizado, de un auto, se va a realizar por la entrega de las llaves, ¿ah? La entrega de las llaves que uno hace al otro, ¿ya? Bueno, pero esta es la tradición real, de mano a mano, en que la cosa pasa materialmente de las manos del tradente a las del adquirente, y que el legislador la grafica, ¿no es cierto?, diciendo que se realiza permitiendo la aprehensión material de una cosa presente, ¿ya? Luego está la tradición ficta, que es otro tipo de tradición en las cosas muebles, en que el tradente no entrega físicamente la cosa al adquirente, sino que hay un acto jurídico, o hay un hecho, o hay un gesto que manifiestan la voluntad de transferir el dominio, ¿ya? Hay un acto jurídico, hay un hecho, o hay un gesto que manifiesta la voluntad de transferir el dominio. Aquí no hay un traspaso material de la cosa, no hay un desplazamiento de la cosa, ¿ya? Sino que hay símbolos, hay gestos que inequívocamente nos significan que ha habido tradición, que hay intención de transferir el dominio, ¿ya? Están los casos de la tradición simbólica, que son los de los números 3 y 4, ¿ya? El del número 3 es entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa, ¿ya? Hay entrega de las llaves donde se encuentra guardada la cosa. Mira, le entrega las llaves y le dice, mire, está en la bodega número 5, sáquelo de ahí, ¿ya? Sáquela de ahí. Respecto de este número 3, que ustedes lo van a encontrar tradicionalmente en los libros como un caso de tradición simbólica, por eso yo se los pongo como un caso de tradición simbólica, que es la entrega de las llaves del lugar donde está guardada la cosa, surge una duda, porque en definitiva esta forma de tradición simbólica, calificada por la doctrina como simbólica, permite tomar posesión inmediatamente de la cosa, ¿ya? Entonces, hay algún grupo de autores que se ha preguntado si esta no sería más bien una forma de tradición real, más que de una forma de tradición simbólica, ¿ya? Porque en definitiva va a permitir la aprehensión material, de alguna manera,
en forma inmediata, en forma inmediata. Por lo tanto, si bien tradicionalmente se trata como una tradición simbólica, porque el gesto estaría o el símbolo estaría en la entrega de las llaves del lugar donde está guardada, sin perjuicio de eso, nosotros podríamos analizar ese acto y podríamos decir, pero en realidad está permitiendo aprender o tomar inmediatamente posesión de la cosa. Por lo tanto, podríamos también calificarla de un tipo de tradición real, ¿ya? Pero esa es una discusión más bien de carácter, como les digo, más académica, ¿eh? Por decirlo de alguna forma, porque tradición va a haber en cualquiera de los dos casos. Luego está el número 4. Dice, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. ¿Ya? Encargándose uno de poner la cosa a disposición del otro en lugar convenido. Aquí me viene a la mente un ejemplo que está sucediendo a diario hoy día, ¿no es cierto? Porque yo creo que la mayoría de ustedes, durante estos casi 2 meses, que a todo esto vamos a cumplir 2 meses, estamos a 12 de mayo, y nosotros iniciamos el aislamiento social el 16 de marzo, ¿ya? En estos casi 2 meses, yo creo que la mayoría de ustedes han recibido entregas de cosas que compraron por internet y las reciben a domicilio, ¿cierto? Comida, delivery, yo he encargado libros, ¿no es cierto? Capaz que hasta el regalo del Día de la Mamá, ustedes si es que le compraron regalo a su mamá, porque hay gente que tiene la costumbre de hacerlo, ¿no es cierto? Capaz que hasta el regalo del Día de la Mamá les llegó por encomienda a la casa, ¿ah? Yo creo que de los pocos servicios que no han sufrido una merma, sino todo lo contrario, un aumento, son los servicios de estos de courier, ¿ah? Como, voy a dar nombres nomás, qué sé yo, los servicios de encomienda, como Starken o como Chile Express, ¿no es cierto?, el mismo caso de Chile con sus encomiendas, ¿ya? Estos no han sufrido mayores mermas, sino que todo lo contrario, yo creo que han intensificado su funcionamiento, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso nos encontramos con un ejemplo en que el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido, ¿ya? A disposición del otro en el lugar convenido. Entonces, si se fijan, ahí nos encontramos con una forma de tradición simbólica. ¿Dónde está el gesto o el hecho? En el envío de la cosa, ¿ah? De un lugar a otro. La entrega en el lugar convenido, en su domicilio, en su oficina, en la casa de sus papás. Mi marido, por ejemplo, mi suegra, que es diabética, le envió unos chocolates sin azúcar y se los fueron a dejar a la casa, ¿ah? Donde ella vive con mi cuñada. Bueno, esa es una forma de hacer de encargársela, de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido, ¿ya? Número 4, tradición simbólica. Luego vamos con otro tipo de tradición ficta, que es la llamada tradición larga mano. El nombre proviene del derecho romano, porque existía una tradición longa mano y tradición brevi manu, ¿ya? Yo las estudié con el profesor Guzmán, ¿ah? En su época. Y desde ahí que existen estas formas de hacer la tradición, ¿ya? Ustedes saben que hay mucho de lo que tenemos hoy día en nuestro Código Civil que tiene una tradición romana y que viene de la época del derecho romano. Los romanos fueron unos genios en el derecho, ¿ah? Y hay ciertas cosas que se aplican y con toda vigencia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, la tradición de larga mano está en el número 2. Y en la tradición de larga mano, el tradente le muestra la cosa al adquirente. Le muestra la cosa objeto de la tradición, ¿ya? Entonces, en el número 2 dice, mostrándosela. ¿Quién? El tradente al adquirente,
¿ya? Y el adquirente, luego que le mostraron la cosa objeto de la tradición, la aprende de manera ficta, ¿no es cierto? Y eso es lo que se entiende como que extiende la mano, ¿ah? Al mostrársela, fictamente el tradente está extendiendo la mano y por eso es una tradición de larga mano, ¿ya? De larga mano. Te voy a entregar qué sé yo, el chaleco que compraste y entonces el vendedor le dice, mire, ahí está, ¿ya? Ahí está. Sobre todo en el día de hoy, que la verdad es que mientras menos personas manipulen las cosas en un lugar, es mejor, ¿ah? Entonces, el adquirente extiende su mano, y por eso es de larga mano, entonces para aprender la cosa, ¿ya? En tercer lugar, como otro caso de tradición ficta, está la tradición breve mano del número 5, ¿ya? Del 684, 5 en la primera parte, ¿ah? Primera parte. Les voy a leer esta primera parte. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título traslaticio de dominio, ¿ya? A ver, aquí el supuesto es el siguiente. Hay una persona que tiene la cosa en calidad de mero tenedor, ¿ya? Mero tenedor. Por ejemplo, la arrienda, ¿ya? Arrienda. O la tiene prestada, como dato. Y en su calidad de mero tenedor, adquiere el dominio, celebra un contrato, teniendo la cosa como mero tenedor, ¿no es cierto?, como arrendatario, celebra un contrato y adquiere el dominio. Por ejemplo, arrendó un auto por 3 meses, y luego de 3 meses de tener arrendado el auto, se da cuenta que en realidad no le convenía pagar mensualmente por este auto y que le conviene más porque el trabajo se va a extender en el lugar, ¿no es cierto? Pensó que venía por 3 meses y en realidad va a venir por 1 año o 1 año y medio y no le conviene, entonces seguir arrendando el auto. Y entonces va y le ofrece al dueño del auto comprarlo, ¿ya? Y el dueño del auto le dice, ya, conforme, yo te lo vendo, porque en realidad es un auto que no estoy usando y que por eso lo estaba arrendando, y que con esta plata por último me compro un auto más nuevo y sigo arrendando, ¿ya? Y entonces van al registro civil, celebran el contrato de compra-venta, lo inscriben, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese mero tenedor? Que con este nuevo título, que ahora es traslaticio de dominio, cambia su calidad, ¿no es cierto? Antes era arrendatario y ahora con este título traslaticio de dominio es comprador y por ende tendría que operar la tradición. Pero aquí el legislador, y por eso es un tipo de tradición ficta, entiende cumplida la tradición por el otorgamiento del título y no se requiere una nueva entrega material. Es decir, cuando fueron al registro civil y el arrendatario del auto compró al arrendador, dejaron de ser arrendatario y arrendador y se convirtieron en comprador y vendedor. Y entonces el legislador dice, basta con ese otorgamiento del título de compraventa. No es necesario que el arrendatario le devuelva al arrendador para que el arrendador le haga la entrega, ¿me entienden? O sea, aquí por una razón de no perder el tiempo y no realizar actos inútiles, ¿no es cierto? Este que era antes arrendatario y que ahora se convirtió en comprador, retiene la cosa, pero la retiene a título de señor y dueño, como dueño de la cosa, ¿ya? Se recurre a esta ficción, como les digo, para evitar actos que son absurdos y que son inútiles, que sería que el arrendatario le devolviera al arrendador para que el arrendador le entregara material. Entonces, basta con el otorgamiento del título
para que entonces opere la tradición. Y por eso se llama tradición de breve mano. ¿Por qué breve mano? Porque no es necesario que la cosa se devuelva al dueño para que le haga la tradición al adquirente. La retiene simplemente. La retiene. ¿Ya? Estamos en la hora. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda respecto de esto? No, profe. Ya, ninguna duda. Bien. Chiquillos, los No, veo en la tarde. Nos vemos en la tarde para que continuemos con nuestra materia, ¿ya? Y les subo la Chao, clase. profe. Chao, 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 profe. hasta la tarde. Ya, profe, Chao. chao, nos vemos. Chao. Chao.